Buenos días, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la composición en la obra de arte. De la historia del arte siempre se ha hablado muchísimo de la composición y cómo ésta ha traído consigo todos unos lineamientos muy fundamentales para entender cómo está ejecutado, cómo está conformada eh, la triangulación de la propia composición de una obra de arte. Esta composición ha estado siempre digamos, compuesta por líneas diagonales, triangulares, en forma de S, radial, piramidal, aspa, simétrico, balanceado, circular y radial. Es muy importante entender que en la historia del arte, sobre todo, ha tenido frecuentemente que estar compuesta por este tipo de elementos. Por ejemplo, la forma de L en este tipo de configuración, vamos a ver que está transfigurado sobre todo para que entre en la pintura barroca, sobre todo para que entre una luz diagonal, caiga sobre el eje central de la configuración y por supuesto en el fondo casi siempre va a haber una pintura o un elemento que indique que la forma de L va a indicar sobre todo una composición muy aparejada, ¿no?, con la entrada de luz diagonal que enfrenta las obras barrocas. En el caso, por ejemplo, las formas simétricas, vamos a ver este tipo de composición que siempre va a haber una entrada de luz para, por supuesto, valorar el tipo de eh, composición que tiene en el interior de la obra. En este caso, son de señoritas que están leyendo un libro, la otra durmiendo, pero siempre va a tener una equidad desde el punto de vista de en la propia composición y en el trasfondo una luz que va a transgredir de alguna manera la tranquilidad que se enfrenta dentro de la propia obra de arte. En el caso del Renacimiento fue muy importante la composición triangular. La composición triangular va a comprender los elementos más importantes que quiere incidir el artista en la obra de arte en este tipo de triangulación. En el caso de Velázquez vamos a ver que es una obra sumamente barroca. Vamos a ver cómo la entrada de las diferentes luces o diferentes elementos en la composición van a proporcionar una gran importancia al centro de la composición. Pero fíjense cuántos elementos van a estar incidiendo hacia el centro de la composición. Esto evidentemente es de manera triangular y convexa para indicar que el elemento más importante está en el centro de la composición. Ven acá también cómo los diferentes elementos triangulares, ven acá la composición triangular, siempre va a haber un foco o un eje simétrico que va a incidir en el centro de la composición para indicar el elemento primordial o fundamental de la obra, pero siempre un eje focal y un elemento arquitectónico para indicar también no solamente el eje focal de la composición, que es triangular, sino también la perspectiva, en este caso, que es fundamental en el Renacimiento. Miren aquí también la composición, digamos, triangular con una entrada de luz que va a indicar el eje de la composición. Y en este caso, vean también una composición diagonal. Vamos a ver también que esas zonas de atracción siempre están, por supuesto, relacionadas con el peso que tiene la obra. En este caso, les había comentado anteriormente que las triangulares siempre van a tener el eje visual fundamental en el centro de la composición, por eso son triangulares. Vamos a ver también que estos puntos de atracción son sumamente importantes para indicar el tipo de composición que se quiere lograr, ya sea diagonal para indicar que termina o un eje o digamos una entrada de luz entra el eje de la composición, o en las formas grandes que siempre van a tener, por supuesto, elementos grandes dentro de la composición van a tener una gran preponderancia, y los elementos aislados que casi siempre tienen que ver con la perspectiva. Miren este caso, por ejemplo, de Caravaggio, sumamente importante para entender una composición, digamos, diagonal que aparece casi siempre en los claroscuros, y los llamados, las pinturas de Caravaggio son sumamente, es evidentemente el barroco. Vamos a ver cómo son obras que, aparte de ser sumamente teatrales, siempre la luz va a incidir desde un eje superior y bajar hacia la composición, que es lo primordial o lo que se quiere eh,
incidir en este caso. Por supuesto, tiene una luz primordial en la obra, por ejemplo, de Cristo, pero la luz entra diagonalmente hacia la composición y este es el centro y lo más importante de la representación.